Bienvenidos al Mensajero, una voz que clama en el desierto. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante en la cual se llama un grito de angustia. Y quiero que nos vayamos rápidamente al libro de Salmos 69, del 1 al 2, que dice así: Sálvame, Dios mío, porque estoy a punto de ahogarme. Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar los pies. He llegado a lo más hondo del agua y me arrastra la corriente. En el capítulo 69, del 1 al 27 de Salmos, encontramos un claro clamor de angustia de un siervo de Dios, que está siendo menospreciado, humillado y atacado injustamente por sus enemigos. Pero, ¿quiénes son sus enemigos? ¿Cuál es la consecuencia contra ellos? ¿Cuál es la recompensa de los justos? Todas estas interrogantes serán despejadas a través de la luz de la palabra. Al leer el relato de esta escritura nos damos cuenta que era una oración de desesperación. Pero ¿quiénes eran sus enemigos? Eran personas conocidas por él, de que en cierto modo tenían algún tipo de vínculo o relación familiar. Cuando leemos el versículo 8 dice: soy como un extraño desconocido para mis propios hermanos. Y cuando hablamos de familia, no solamente se refiere a un vínculo sanguíneo familiar, sino que espiritualmente hablando también. Según las estadísticas, el 90% de las heridas espirituales provienen de las personas que se dicen ser espirituales, pero en realidad no lo son. Tal como lo dice el versículo 20: las ofensas me han roto el corazón, estoy sin ánimo y sin fuerzas. Inútilmente he buscado quien me consuele y se compadezca. En 1 Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En 1 Juan 4:1 también dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Pero, ¿cómo se prueban los espíritus? Dios nos dio la solución a ese detalle y lo encontramos en la Biblia en el libro de Gálatas 5, 22 al 26, que dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que permanecen en Cristo, a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y las han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos a otros. Un creyente convertido, pero no redimido en el Espíritu, porque hay una diferencia entre ser convertido y redimido. Sus frutos son malos según el estado espiritual de su vida. Ejemplo: odian sin motivo, son calumniadores, son burladores, son contendiosos y son mal hablados, etcétera, etcétera. En el versículo 5 del mismo Salmo 69, son más los que me odian sin motivo que los pelos de mi cabeza. Han aumentado mis enemigos, los que sin razón me destruyen y me exigen que devuelva lo que no he robado. Nuestras debilidades son más fuertes que nuestras propias fuerzas. El rey David era un hombre de guerra, de armas tomar, como algunos hijos de Dios, pero David reconoció que su debilidad era más fuerte que sus propias fuerzas, para evitar ser ahogado en las corrientes de iniquidad.
tal como lo dice el versículo 6 del mismo Salmo 69. Señor, Dios Todopoderoso, que no pasen vergüenza por mi culpa los que confían en ti, Dios de Israel. Que no se decepcionen por mi causa los que con angustia, ansia te buscan. Este versículo nos advierte el peligro que hay cuando no reconocemos nuestra dependencia de Dios sobre nosotros, porque podemos caer en esas corrientes profundas que nos arrastran y nos ahogan, y en vez de ser reparadores de portillos o vallados, consejeros de justicia, abridores de brechas o mensajeros de amor de Dios, nos convertimos en promotores de disensiones y sinagogas de Satanás. Apocalipsis 3:9 dice, yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Mateo 18:6 dice, pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Cuál será la consecuencia para ellos? El libro de Salmos 69 del 24 al 28 nos da una pequeña advertencia a ese tipo de personas. Dice, derrama tu furia sobre ellos, consúmelos en el ardor de tu enojo, que sus casas queden desoladas y sus carpas desiertas. A quien tú has castigado agrega insultos, añaden dolor a quienes tú has herido. Amontona sus pecados en una enorme pila y y no los dejes en libertad. Borra sus nombres del libro de la vida, no deje que sean incluidos entre los justos. Este es el tiempo que la revelación de Dios está siendo manifestada sobre toda carne. Y Dios nos explica que a muchos cristianos se les ha mostrado a un Dios de amor, de pactos, de bendiciones y prosperidad. Pero son pocos los que hablan de las consecuencias de no obedecer y enfrentar a un Dios de ira. El libro de Hebreos 12:29 dice así, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Deuteronomio 32:35, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen a su debido tiempo. Sus pies resbalarán, les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Al hacer una recopilación y análisis del Salmo 69 del 22 al 28, encontramos unos graves castigos a aquellos que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Como su economía será afectada en el versículo 22. Su entendimiento espiritual será cerrado en el versículo 23. La ira de Dios los alcanzará en el versículo 24. Tendrá un desolamiento familiar en el versículo 25. No alcanzarán perdón, el versículo 27. Serán desterrados y sus nombres borrados del libro de los vivientes. Lo encontramos en el versículo 28. También como referencia usted puede leer el libro de Deuteronomio 28 del 15 al 68 y usted se va a dar cuenta de todo lo que este tipo de personas eh, van a ser juzgadas o qué consecuencias atraen por no hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. ¿Cuál es la recompensa de los justos? Dios escucha a los afligidos y de todo aquel que lo busca. Nos sacará de la cárcel espirituales, restaurará nuestras vidas, levantará nuestra alabanza y nos devolverá lo que se nos ha quitado. El Salmo 69:30. Entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y honraré con acción de gracias.
Hermanos, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos muy caóticos, en tiempos en el que el amor de muchos se está enfriando y lamentablemente la iglesia está cayendo en esas corrientes. Se está dejando arrastrar por ese tipo de ideologías, ese tipo de corrientes profundas en la cual ahogan la fe y el amor de todo creyente en el Señor. Este es un llamado de atención a la iglesia en la cual nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra actitud y empezar a creerle al Señor y empezar a hacer la obra. Espero, hermanos, que con este mensaje corto podamos entender lo que está pasando en nuestro tiempo y que tenemos que regresar a nuestro antiguo amor, a buscar al Señor, a buscar su espíritu, a buscar su presencia, para poder estar fuertes y poder terminar como dice el Salmo 69:30. Entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias. Te doy gracias por la atención. Espero te haya gustado este video. Dale like, suscríbete y te veo en el siguiente mensaje. Dios te bendiga.